El mercado monetario es aquel mercado o conjunto de mercados financieros, porque recordemos que el mercado monetario es un mercado financiero, donde se negocia dinero, activos financieros y activos financieros a corto plazo. Y está conformado por los instrumentos de deuda que tienen vencimientos inferiores a un año y que tienen vencimientos, inferiores a un año y son de bajo riesgo. No obstante, vamos a ver este tema de los vencimientos porque podemos ver que existen algunos instrumentos que se negocian en este mercado que van hasta 18 meses. Así es que vamos a revisar bien este punto. Entonces tenemos que dichos mercados pueden adoptar diferentes sistemas de negociación, pero predomina lo que es la negociación telefónica y electrónica. Al hablar de los mercados a corto plazo, tenemos que aborda desde un día hasta el entorno de 12 a 18 meses. Si bien en la mayor parte de los mercados los volúmenes contratados se centran al día a día o como máximo semana a semana, en los mercados monetarios se suele utilizar mucho la frase que el corto plazo es hoy y el largo plazo es mañana, para que ustedes vean lo rápido que corren estas negociaciones en este tipo de mercados. Entonces, con este marco de idea, vamos a ver lo que son las funciones de lo que es el mercado monetario. Entonces tenemos que las principales funciones, que son dos, son las siguientes. En primer lugar, este mercado se encarga de canalizar las actuaciones de la autoridad monetaria, que es el Banco Central, para incidir en alguna medida en lo que es la evolución de los agregados económicos. Es decir, que la primera función del mercado monetario, como vemos, está ligada a lo que es la estabilidad de los precios, la evaluación y devaluación de la moneda, la inflación y lo que es la política monetaria. Esta es la primera función, es decir, la regulación de la cantidad de dinero que los bancos centrales ponen en los mercados a través de lo que son los tipos de cambio y la tasa de interés. Entonces, la segunda función de los bancos monetarios es de los mercados monetarios, es favorecer las operaciones de inversión y financiación, sobre todo a corto plazo, y también regula lo que son los diferentes préstamos de los diferentes agentes económicos. Recordemos que los agentes económicos son la familia, los mercados, el Estado y las empresas son los que forman parte de los agentes económicos que son parte de el objetivo de la segunda función del mercado monetario. Entonces, resumiendo, diríamos que la segunda función está ligada a promover la inversión bajo los parámetros de rentabilidad, riesgo y liquidez. Estos parámetros los vamos a ver con detenimiento a medida que vamos desarrollando el curso. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los diferentes activos que se negocian dentro del mercado monetario. Estos activos son los más importantes, o sea, hay otros, pero estos son los más importantes. En primer lugar, tenemos el dinero activo de caja y depósitos interbancarios. Y estos son aquellos a través de los cuales los bancos centrales suelen efectuar la mayor parte de las intervenciones en los mercados monetarios. Estos activos incluyen lo que es el efectivo, además de los depósitos bancarios a la vista y diferentes modalidades de depósitos a plazo. En segundo lugar, tenemos las letras del tesoro, que es algo que está utilizando ahora mucho
el Estado, cada vez que oímos hablar de que la nueva deuda que se está contrayendo producto de lo que es la pandemia de la COVID-19, entonces todos estos dineros el gobierno los está financiando a través de lo que son letras del tesoro y bonos, que vamos a ver también más adelante, que es otro activo de lo que son los mercados financieros, y también los vamos a ver en los mercados de capitales. Entonces, cada vez que vemos estas negociaciones, 3.000 millones, 2.000 millones de dólares que se están deudando el Estado, es a través de lo que son las letras del tesoro. Son activos emitidos a descuento y por lo tanto la modalidad es de cero cupón. Otra característica que tienen es que se negocian a 91 días, 181 días y 52 semanas. La compra mínima de estas letras del tesoro son de 5 millones para compras de 5 millones. Para compras inferiores a esta cantidad es necesario contactar con un broker. Otro activo son los pagarés de empresas o papeles comerciales. Son productos con características muy similares a lo que son las letras del tesoro, ya que son emitidos al descuento, sin intermediarios y cero cupón, y a plazos cortos. Se emiten rara vez por encima de los 18 meses y con una tasa de rentabilidad mayor a lo que son las letras del tesoro, como consecuencia del mayor riesgo que incorporan en función a lo que es la solvencia del emisor. O sea, no es lo mismo la solvencia de un banco o de una empresa que lo que es la solvencia del Estado, que es el que respalda lo que son las letras del tesoro. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Los bonos y obligaciones del Estado o privados con vencimiento residual de 18 meses son activos emitidos con rentabilidad explícitas a través de lo que son pagos de cupones periódicos fijos a plazos aproximados de 3 a 5 años para los bonos y de 10 a 30 años para lo que son las obligaciones. Es importante tener claro que existen distinciones de plazos, que estas distinciones de plazos, no se hacen en emisiones privadas, es decir, lo hace el Estado, pero no las emisiones privadas, ya que ellos lo utilizan de manera discrecional al término de bono u obligación. Es decir, no toman en cuenta, tal como lo hace el Estado, que los bonos son de 3 a 5 años y las obligaciones son de 10 a 30. En la parte privada eso es a discreción, no se toma en cuenta e inclusive usan a discreción cualquiera de los dos términos. Entonces tenemos que en el momento en que la vida residual es inferior a los 18 meses, estos activos son incorporados a las carteras de activos monetarios. Tenemos también lo que son los repos o acuerdos de compras, que son pactos de recompras o sesiones temporales, que eso vemos que se hace bastante en el mercado, y el tipo de interés es ligeramente inferior a los tipos de interés del mercado interbancario de depósitos, pues se trata de una operación con mayor garantía y liquidez o facilidad para cancelar anticipadamente, es decir, antes de lo que es su vencimiento. Por otro lado, tenemos también, que me imagino que ya lo han visto en las clases de finanzas, y ya lo conocen el concepto, que son los forwards sobre los activos monetarios. Esta es una transacción a plazo que se pacta en una fecha, es decir, en el momento que se firma, y se liquida o compensa en una fecha posterior. De forma tal que entre ambas fechas transcurren más de 5 días laborables. Se pueden negociar para comprar o vender cualquier activo y se ubicará como mercado monetario o mercado de capitales en función de lo que es su activo subyacente.
Recordemos que el activo subyacente puede ser un activo en el sentido en el que todos conocemos, que son las acciones de las empresas y las materias primas o commodities, el petróleo que viene de los países árabes, la materia prima, la madera que viene de Brasil. O sea, todos estos commodities forman parte de lo que son los activos subyacentes. Un tipo de interés o tipo de cambio también puede ser un activo subyacente, el valor de un índice, la tasa LIBOR, el euro LIBOR, todas esas cosas forman parte de lo que son activos subyacentes. O también tenemos lo que son un crédito de referencia en el caso de los derivados de crédito. Ejemplo, un forward para adquirir una letra con vencimiento de 3 meses o un bono con vencimiento de 15 meses sería una operación del mercado monetario. Pero si este forward es por un plazo mayor, ya estamos ante una operación de un mercado de capitales, para que luego cuando lo veamos en el mercado de capitales no tengamos esa confusión. Recordemos que va en términos de lo que son los plazos. Por otro lado tenemos lo que son los FRNs, por sus siglas en inglés, que corresponden al producto Floating Rate Note, es decir, bono o tipo flotante, bono a tipo flotante o variable. Eso es lo que querría decir en castellano, y se trata de un instrumento financiero que se suele emitir a largo plazo y que se paga por cupones, con un periodo anual, semestral o lo más habitual es trimestral. O sea, pueden ser periodos anuales, semestrales, pero lo que más se usa, lo más utilizado, lo más habitual son periodos trimestrales. Y dichos cupones están referenciados a un determinado índice. A pesar de ser activos a largo plazo o perpetuos, porque muchos de estos Floating Rate Notes son perpetuos, tenemos que se consideran como activos de un mercado monetario, puesto que la referencia temporal no es el plazo hasta el vencimiento, sino el pago del próximo cupón, que es en el periodo que acabamos de ver, y suelen ser mucho más estables. Tenemos también dentro de estos activos lo que son las cédulas hipotecarias con vencimiento residual inferior a 18 meses. Estas son emisiones realizadas para captar financiación por parte de las instituciones que efectúan préstamos hipotecarios y se emiten por modalidad cero cupón o cupones fijos o variables. O sea, esto es dispar y depende de lo que es el banco y también de lo que es el perfil del cliente. O sea, que puede ser de 30 años, e inclusive hemos visto aquí en el mercado panameño que unos bancos son mucho más agresivos y están incorporando préstamos hipotecarios muy cercanos a lo que son los 40 años. Estos son activos muy seguros y con calificación crediticia óptima, ya que están garantizados en forma reforzada por una cartera de préstamos hipotecarios. Y por último tenemos lo que son los derivados sobre los tipos de interés a corto plazo, es decir, los forwards, los futuros, las opciones y los swaps. En mercado monetario, los instrumentos derivados se vinculan o indexan a un tipo de interés, de mercado monetario de corto plazo, siendo los plazos más frecuentes los tipos de interés de un día y el tipo de interés de 3 meses. Ahora visto esto, lo que son los activos, vamos a concluir la clase viendo lo que son las características de los activos. Como ustedes ven, estamos siguiendo lo que es nuestra programación, porque de esta manera podemos llevar un mayor control. Es decir, que cada clase yo se las voy a enviar a ustedes
de acuerdo a lo que es el módulo por el método del Classroom, y también, además del video explicativo, también irán las filminas o las proyecciones que yo haga. Entonces, tenemos que las características de los activos son que en primer lugar de corto plazo, es decir, no son más de 12 a 18 meses. Esta es la característica más clara para identificar para identificar los activos monetarios. La mayor parte de la negociación de los activos monetarios se concentran en un día y una semana a través de lo que son los depósitos interbancarios y repos simultáneas a muy corto plazo. También tenemos que otra de las características es la elevada liquidez. Esto debido a que son fácilmente convertibles en dinero y este en un activo monetario. Son muy fáciles de convertir. También tenemos un reducido riesgo para lo que es el emisor y el precio. Aquí debemos tener claro que el plazo no es el único factor de riesgo, aunque sí un factor determinante del mismo. Ejemplo, si una importante compañía de telecomunicaciones con una muy buena calificación crediticia opta por emitir activos financieros de 3 meses, 3 años y 30 años, seguramente lo podrá hacer, pero no a los mismos tipos de interés. Es decir, que a mayor plazo, mayor riesgo y mayor tipo de interés. Espero que esto lo vayamos teniendo claro para cuando veamos los problemas prácticos. También tenemos otra de las características, es que son emitidos a descuentos. Esta modalidad de emisión se da en un gran número de activos monetarios, letras del tesoro, pagarés, lo que indica la rentabilidad por modalidad cupón cero. En estos productos, la rentabilidad se percibe al finalizar la operación y no suele existir cupones intermediarios a lo largo del plazo y la inversión. Tenemos también lo que es la rentabilidad prefijada, que no necesariamente es fija. Entonces tenemos que al adquirir un activo monetario, la rentabilidad se va a percibir, es conocida, ya que se suele definir lo que es el tipo de interés, se puede conocer por parte del público, pero no necesariamente fija, porque se pueden negociar los activos antes del vencimiento, lo que lleva a reducciones o incrementos de tipo de interés. Es decir, yo puedo hacer mis activos, los puedo cancelar antes del tiempo, pero entonces esto va a tener algunos cambios de lo que es el tipo de interés. Y por último tenemos lo que son, otra de las características que son mercados mayoristas, ya que está destinada a grandes volúmenes de dinero procedentes de importantes operaciones económicas del mercado interbancario, las empresas y el Estado.